Ahora daremos inicio al panel número 2 sobre obras públicas. Invitamos a los expositores a tomar asiento y a la moderadora Francisca Rochet, quien es socia de Fleischmann y Román Abogados. Les recuerdo que cada expositor tendrá 15 minutos para realizar su presentación. Tenemos habilitado para eso una pantalla con un temporizador para guiar y respetar los tiempos. Luego de finalizar las exposiciones, abriremos una breve ronda de preguntas que podrán enviar al número en pantalla. Ya, gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Voy a esperar que tomen asiento. Bueno, yo voy a presentar este tremendo panel que tenemos hoy día de obras públicas. En primer lugar, dar las gracias ya por la exposición del director general de concesiones, don Juan Manuel Sánchez, quien es director general de concesiones desde el año 2022, perdón. Es arquitecto de la Universidad Central, máster en gestión urbana y de diseño de ciudad de la Universidad de Milán y diplomado en proyectos urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con una vasta trayectoria en el sector público y privado, llegó por primera vez al Ministerio de Obras Públicas en el año 2014, desempeñándose como director nacional de planeamiento, para luego ocupar el cargo de director general de Obras Públicas entre los años 2015 y 2018. Y como ya vimos, tiene harta experiencia y harto que decirnos hoy día. Luego les presento a Alfredo Chavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y director de la empresa Desarrollos Constructivos Axis. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile y tiene una destacada carrera en la industria de la construcción que abarca más de 45 años de trayectoria. Ha ocupado cargos empresariales, ejecutivos y directivos en diversas compañías dentro del sector, especializándose en infraestructura y edificación. Luego tenemos a don Carlos Cruz Lorenzen, director ejecutivo del Consejo de Políticas Públicas CPI desde el año 2013. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en proyectos del Instituto de Estudios Superiores de Caracas, Venezuela. Con más de 30 años de experiencia, se ha desempeñado en múltiples cargos públicos y privados. Partió así como jefe de gabinete del ministro de Economía en el año 1990, para luego hacerse cargo del programa de concesiones de infraestructura pública y luego ministro de Obras Públicas entre los años 2000 y 2002. Finalmente, contamos con la presencia de don Fernando Arelías, presidente y miembro del panel técnico de concesiones desde el año 2018. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en políticas públicas y en economía de gestión del Center for American and International Law. Con más de 30 años de experiencia en el sector de energía y mercados regulados, se desempeñó como asesor legal de Endesa por 7 años y más de 20 años como fiscal y vicepresidente de Asuntos Jurídicos de Transelec. Y cuenta con una amplia experiencia en procesos de licitaciones, ejecución de contratos de construcción y proyectos de infraestructura. Bueno, con este tremendo panel, quiero seguir un poco la línea del director y mostrarles que solo hay un abogado en este panel. Hay dos ingenieros, un arquitecto. Lo que hace es mostrarnos que el mundo de las obras es un mundo integrado de abogados e ingenieros y que este Congreso Internacional de Derecho a la Construcción cada día está más integrado por ingenieros y abogados. Así que espero que sigamos ese camino, sigamos entendiéndonos y seamos más abogados de proyectos y no tanto de litigio. Ahora le doy la palabra a Alfredo. Muchas gracias, buenas tardes. Estaba re preocupado que llegue al final del primer bloque y entendí poco de todas las sesiones litigosas, de todo ahí, qué es lo que iba a hablar, pero Juan Manuel me volvió el alma al cuerpo, así que muy buenas tardes, muchas gracias. Oye, a ver, antes de partir, yo voy a hablar de la contratación pública, de obras públicas en general. Particularmente me voy a centrar en el MOP, porque es el mayor contratante de obra pública, pero excluido concesiones, para aclararlo. No me puse de acuerdo, obviamente sabía que venía Juan Manuel, suponía que él iba a hablar de eso. Voy a hablar de la contratación pública, no de concesiones. Y sí, casi decidí no
venir a presentar con la primera lámina que presentó Juan Manuel, con la pila, esta de las 3A, que solucionaba el sistema de concesiones. Yo creo que si la llevamos al sistema de contratación pública tradicional, por ahí está el camino. Sé que no se puede hacer porque hay muchos proyectos de obra pública que son de obra pública de menor envergadura, que no pueden caer en concesiones, pero realmente un poco con envidia mirar cómo ahí se ha llegado a estos niveles de inversión con otra modalidad de contratación, más moderna, voy a decir, en la que nos pusimos de acuerdo como país hace 30 años todos, y que con alto y bajo se ha retomado con fuerza y también valoramos eso mucho. Ha estado varios años de capa muy caída, pero yo distingo fines del año pasado, tal vez principios de este año, se ha revalorizado el sistema y se ha reimpulsado, lo cual nos tiene muy contentos como país primero y obviamente también a nuestro sector. Entonces, voy a tratar, no tengo los minutos, así que está ahí, todavía no valen los minutos que... Ya, no, no, voy a ser muy breve. Oye, me voy a concentrar, como les dije, en lo que es la construcción, en la contratación de obra pública en el sistema tradicional, no concesiones, para aclarar. Y destacar, Juan Manuel tenía mucho mejores fotos, la importancia del MOP, ahí hay obras, creo que hay una de esas que es concesionada, pero las otras no son concesionadas, y el Puente Chacao, la más grande que mencionó. Esta es la importancia que tiene el Ministerio de Obras Públicas en el sistema de contratación. Algunas cifras no las voy a indicar, pero ahí está claramente que el Ministerio de Obras Públicas tiene, lo leo bien de aquí, 54-55%, no incluye concesiones. Vivienda aparece con muy poco porque no incluye la parte de vivienda que es con subsidio, que eso va por otro sistema, ¿no es cierto? Es lo que contrata el Ministerio de la Vivienda en contratos normales, en contratos tradicionales y todos los otros ministerios. 54% está en manos del Ministerio de Obras Públicas. Hay varios otros ministerios, no los voy a mencionar, pero por lo menos hay 3 que tienen un copy-paste del reglamento para contratos del Ministerio de Obras Públicas, es copy-paste casi literal, y entonces para entender que bajo el modelo que tiene hoy día el Ministerio de Obras Públicas para contratar obras debe alcanzarse el orden de un 67% de la inversión en obras públicas, porque voy a explicar algunas de las situaciones que están pasando que nosotros vemos que hay que mejorar. Para que tengan una idea, el monto de esta inversión total anual es de 8.000 millones de dólares, más o menos. Este año un poquito menos, pero anda de ese orden. Anualmente lo que se invierte en contratos de obra pública entre todos estos ministerios es 8.000 millones de dólares al año. Las cifras que mencionaba Juan Manuel son bien impactantes, pero los 26.000 millones de dólares que tenía eran de varios años, digamos, eran de probablemente de 15 o 20 años, ¿no? 30 años, 26.000 millones de dólares, o sea, un poco más de 1.000 millones de dólares al año. Aquí se invierte 8.000 millones de dólares al año en construcción. Eso es la importancia y la magnitud del mercado que mueve este sistema de contratación. Algunas cifras no se mareen, aquí lo que quería demostrar, estas son del 2023, esto es MOP, o sea, esto corresponde al 53% de la torta que vimos antes. Y esos son, ustedes tengan ahí una cifra, 2.500 licitaciones publicadas, 1.577 obras en ejecución simultáneamente en un año, 4.000 contratos vigentes, porque contratos van pasando de un año a otro. Entonces, lo que quería ilustrar con esto, 85.000 estados de pago, que está la cifra allá abajo, lo que quería ilustrar con esto es que el volumen de contratos que se maneja, tanto en monto como en cantidad, es realmente abismante. Esto hay que multiplicarlo por 2 al menos para tener la idea del volumen de los 8.000 millones de dólares totales que hablaba a nivel de todos los ministerios. Insisto, esto es solo Ministerio de Obras Públicas, no concesiones. Aquí hay un par de cifras, no encontré cifras más nuevas, quise traer cifras del mismo MOP, no encontré cifras más nuevas, estas son del 2016, las últimas que encontré, pero según data que tenemos nosotros, han variado muy poco. 96% de los contratos con obra del MOP hay que modificarlo, y no son modificaciones chicas. 50% de las licitaciones no llegan a buen puerto, porque no llegan proponentes, porque llegan muy caros, porque hay condiciones que no se presenta a nadie. El 30% de los contratos no cumple los plazos.
Este es un promedio, hay ejemplos de contratos que terminan 2 años después, el doble de plazo, pero son cifras de ese minuto. El otro tema es del registro, que no voy a hablar de eso, pero estas son cifras reales que son del 2016, insisto, pero la información y la data que tenemos que se han mantenido más o menos estables. ¿Cuál es la normativa que rige todo esto? Es un reglamento que tiene casi 60 años, ha tenido ciertas modificaciones. La última corresponde al año, hace 20 años, lleva 20 años de aplicación, que es el DS-75, que ha sufrido algunas modificaciones. Aquí quiero destacar que hemos tenido en la relación con este gobierno realmente una recepción muy buena y han acogido no nuestro sueño, que nuestro sueño era hacer una modificación sustancial del sistema de contratación pública, recogiendo muchos de los aspectos modernos que se han señalado, pero en subsidio, usando un término de muchos de los que están acá, ha acogido modificaciones que apuntan a cosas que hemos planteado, pero no cambian la estructura general del sistema de contratación. Pero hemos tenido buena acogida y eso también lo destaco. Y nuestro statement, que no solo es nuestro, de la Corporación Nacional de Evaluación y Productividad y de muchos otros actores, es que se requiere en esta materia una modernización de verdad, y con mayúscula lo voy a haber puesto ahí, pues no hay contemplado en el sistema de contratación pública a través del MOP y a través de los otros ministerios mecanismos que permitan irse adaptando a las condiciones que naturalmente o algunas no tan natural ocurren en el desarrollo de los contratos y de las obras, y no incluyen mecanismos ni de salida, ni de negociación, ni de resolución temprana de controversias. Son contratos unilaterales que en la práctica uno los asume por adhesión. Voy a pasar rápido a esto. Aquí hay 3 láminas que puse, una de los problemas que se producen en la etapa de proyecto. Aquí hay un tema bastante común en obras públicas, que se licita separadamente el proyecto de la construcción. En la gran mayoría de los casos se licita el diseño con alguna oficina especialista, se hace el diseño y ese contrato del diseño se cierra. Se cierra y después viene todo el proceso entonces de conseguirse el financiamiento, pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, que las platas no alcanzan, cambia de gobierno y sucede muy frecuentemente que se llama la licitación años después que se ejecutó el proyecto, con un proyecto que muchas veces ya está desactualizado, cambios de norma, o que han cambiado las condiciones que estaban al momento. Esto ha sucedido mucho en hospitales, en que cuando se hacen los diseños, en los hospitales todo el equipamiento está cambiando a velocidades muy, muy rápidas, y sucede que cuando uno va a partir un hospital con un proyecto que se hizo hace 6, 7, 8 años, llega al servicio respectivo y dice, pero aquí ya no me cabe esta nueva máquina, esto está excesivo, etcétera. Entonces ha pasado mucho eso es un problema que tiene el sistema. Bueno, proyectos muchas veces incompletos o con falta de coordinación entre las especialidades. Ahí está lo del plazo que ya mencioné. Y el otro tema es que, como está desasociado la ejecución del proyecto de la construcción de la etapa de licitación, muchas veces en la etapa esta de diseño, los especialistas en general diseñan sin tener una contraparte de la construcción encima, salvo el ministerio, pero no una constructora que sepa de precio, y se generan sobreexpectativas con diseños muchas veces muy bonitos desde el punto de vista arquitectónico, pero más caros, y llega el minuto de la contratación y las platas disponibles por el sistema de evaluación social no alcanzan. Entonces también ahí hay una situación que da origen a muchos de los problemas que se producen después durante la ejecución. En la etapa de licitación, ahí también hay ciertos síntomas que son los que generan, ciertas situaciones que generan los problemas posteriores. Las bases administrativas muchas veces son muy amplias y muy genéricas y traspasan todos los riesgos a los contratistas. Los periodos que hay de consulta y aclaraciones es muy frecuente cuando uno consulta algo, pero con detalle, con nombre y apellido y todo lo que tiene que solicitar, y la respuesta es atenerse a las bases administrativas. No solucionan el tema, pero están dentro de la norma. Entonces después
Si uno asume el contrato, yo te respondí, po, pero no está aclarado en las bases. Entonces, eso genera mucha controversia. Ahí dice, bueno, ¿para qué firmó el contrato? ¿Para qué aceptó el contrato? Pero es parte de lo que hay que hacer, lamentable o favorablemente. No hay instrumentos, entonces, que permitan la extinción del contrato por causas que tengan que ver con otros temas. Muchas veces pasa, uno llega a una licitación en un precio que está sobre el presupuesto que tienen disponible y empieza, vamos a ver si nos conseguimos la plata, y empiezan a pasar meses, 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 y no existe la posibilidad que uno, después de 8 meses, 9 meses o 10 meses, pueda decir como contratista, me desisto de la oferta. Entonces, ahí se genera de nuevo un vacío y un problema, y ni hablar cuando aparecen hallazgos arqueológicos u otros que normalmente aparecen en etapas tempranas y que muchas veces, contrato de un año y medio, hay que esperar un año para poder partir en realidad. Entonces, eso también es otra fuente de problema. Lo de la licitación ya hablé, y el punto 4, que es lo fundamental, que no hay ningún sistema ni de salida del contrato, ni de resolución temprana de controversia, ni de arbitraje, ni de ningún tipo. Es la justicia ordinaria, con lo que en la práctica no existe ninguna salida. La mayoría de estos contratos, ustedes vieron por los montos que dije, por la cantidad de contratos que son contratos de montos en general bajos, mucho contratista de tamaño más chico, que no tienen la capacidad de aguantar un juicio de 8 años llegando hasta la Corte Suprema, y hay varios casos que se llega a la Corte Suprema, se gana, y después, cuando no es el MOP el mandante, cuando es alguna entidad externa que mandató al MOP, no tiene los recursos para pagar y hay que seguir un juicio de cobranza por otros 3 años. Entonces, los promedios que hemos visto realmente 6, 7 años es pero un éxito, y lo normal son 8 o 9 años para que los contratistas puedan juntarse con lo reclamado, y normalmente por el tamaño de las empresas no tienen las espaldas para hacerlo, o sea, en la práctica es inexistente. Eso explica por qué de repente dicen, no, es que tenemos pocos juicios. Evidentemente, no pueden los contratistas estar viviendo eso, salvo las empresas muy, muy grandes. En el tema de la parte de ejecución, aquí yo creo que sí hay un problema. La figura del inspector fiscal en el sistema público es el que decide todo. No hay en la práctica instancias superiores, uno acude a instancias superiores dentro de los ministerios, esto es general en todos los ministerios, y no tiene la potestad de cambiar una decisión del inspector fiscal, está todo en el inspector fiscal, y muchas veces no tienen todos los conocimientos, son especialistas en alguna materia, en otra, y simplemente tienen un muy buen manejo del reglamento y de lo que les permite hacer, pero no de la solución de los problemas. Las tramitaciones administrativas también son muy lentas. Ahí está la firmología que decía, la firmología, y esa hemos visto de repente para tramitar alguna resolución de aumento de plazo, aumento de hora, hablo normal, de cosas normales. Abajo en los decretos tienen unas 10 firmas o 12 firmas hasta que llega a la última persona que tiene que firmar. Entonces realmente es bastante kafkiano el procedimiento para... En cambio de servicio, otra cosa que ocurre en muchos de los contratos, que hay que cambiar servicios, hay que cambiar redes eléctricas, redes sanitarias. Eso no está establecido el mecanismo para hacerlo. Hay valores pro forma que se ponen cuando no se conocen los valores, pero efectivamente no hay la condición contractual para que los efectos que una compañía que no haga el trabajo en los plazos que tiene que hacerlo no sea traspasado enteramente al contratista. Hallazgo arqueológico, ni hablar, eso yo creo que ya está. En resumen, nosotros hemos propuesto, y no ahora, hemos propuesto, y no tiene que ver con este gobierno, venimos proponiéndolo. Yo llevo en la Cámara 25 años trabajando en lo gremial. Desde que entré, este era un tema. Debemos haber hecho, yo creo que cada 3 años, en cada gobierno por lo menos 2 presentaciones completas de solicitudes de tener un sistema de contratación de obra pública moderno, con un reglamento ojalá único y estandarizado. Ahora estamos enfrentando otra situación, los gobiernos regionales independientes, muy bien por la descentralización del país, están con recursos no menores, unos 1.500 o 1.000 millones de dólares tienen en recursos, están cada uno pensando en tener un propio sistema de contratación pública. Cada uno con sus bases, con sus sistemas, con sus modelos. Entonces estamos yendo en el camino contrario en este sistema. Creemos que tiene que haber un sistema de contratación pública único, moderno,
que incorpore mecanismos de resolución temprana de controversia, cláusulas en las licitaciones que puedan haber salida frente a situaciones imprevistas o que signifiquen retrasos de marca mayor. Aquí no estamos hablando de contratos como los que decía Juan Manuel de 10 años, 15 años, estamos hablando de un contrato de 1 año y medio y uno se enfrenta con un hallazgo arqueológico que sabe que va a estar 10 meses detenido. Eso es inmanejable para cualquier empresa de tamaño medio o más chica. Y lo otro es crear una figura, ahí le puse gerente de proyecto, puede ser cualquiera, que realmente tenga alguna mirada más allá de lo reglamentario, que es en general lo que usa el inspector fiscal antes que la solución técnica, antes que la solución del problema. Y creo que esto es lo último. Esto ahí no lo voy a leer. Aquí hay, tanto por el informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad del 2020, que es un análisis en Chile de todo lo que son las causas de la improductividad que tenemos, que hay números por todas partes, que estamos con muy mala improductividad. Y ahí están las que están las dos abajo, son las recomendaciones que sugieren para el sistema de contratación pública, que entre paréntesis donde está la mayor improductividad. Tenemos improductividad en los contratos privados igual, pero ahí es más bien técnica, de resorte técnico, hay también situaciones de leyes que lo explican, pero no es del caso entrar. En el sistema público también existe esa parte, pero mayoritariamente la improductividad en el sistema de contratación pública está en las indicaciones que indicó la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que ahí están las conclusiones, y ahí hay otra que va en la misma línea de Matrix del mismo año. Así es que eso es, y de aquí se derivan todas las oportunidades que vemos, y en eso hacemos siempre un llamado a que entendamos que este es un problema no del sector construcción, no de la Cámara Chilena de la Construcción, sino que estamos como país gastando más plata de lo que debemos en la mayoría de estos contratos. Así que muchas gracias y disponible después para alguna cosa. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo los voy a tratar de sorprender un poquito hablando desde la perspectiva de la política pública, ¿no? Y cómo el contrato o los contratos debieran ser un reflejo de las políticas públicas y por lo tanto tratar de cumplir con ciertos objetivos de política pública que en mi impresión hoy día no se están cumpliendo, ¿no? Y cuando uno habla de política pública, en general tiene tres objetivos en mente. Uno, que es a quién vamos a servir. Juan Manuel hacía un esfuerzo importante por mostrar que incluso en cosas tan áridas como es la infraestructura, finalmente lo que interesa es servir al usuario y proveerlo de servicios que permitan, por una parte, mejorar su calidad de vida y por otra parte, intentar eventualmente aumentar la productividad. Es decir, detrás de eso hay una intencionalidad que es la que nos interesa satisfacer y como tal, entonces es bueno tenerlo presente, porque de repente en todo este enredo legal, normativo, etcétera, se nos pierde el foco y no miramos cuál es el objetivo final que estamos persiguiendo. En consecuencia, el primer objetivo es intentar entender de que cuando estamos metidos en políticas públicas y particularmente en el área de la construcción y la infraestructura, que son cuestiones áridas, detrás de eso hay un fin que es noble, ¿no? Y que es intentar beneficiar a la comunidad de alguna manera. Y eso yo creo que hay que tenerlo bien presente. El segundo objetivo, punto, o tal vez consideración que hay que tener presente es que lo que nos interesa es maximizar ese beneficio, o sea, ser muy efectivos en lo que estamos haciendo. Si tenemos pocos recursos, bueno, ¿cómo somos efectivos para efecto de poder lograr que ese beneficio al cual aspiramos sea de la mejor manera posible y pueda maximizar el beneficio a esa comunidad que tratamos de servir, siempre desde la perspectiva de la política pública? Y el tercer punto es que tenemos que ser eficientes en el uso de los recursos, tanto recursos públicos como recursos privados. De repente tenemos nociones de eficiencia distintos. El Estado y el sector privado tienen nociones de eficiencia distintos y basta ver cuáles son los estímulos que hay en el sector público y en el sector privado para, por ejemplo, evaluar la gestión. Normalmente en el sector público se evalúa la gestión por cumplir con la meta de gasto, en el sector privado se mide la gestión por cumplir con la meta de ahorro. Y eso no es trivial, porque estamos mirando las cosas desde una perspectiva distinta, además de todo el marco legal que ustedes bien saben es bien diferente cuando uno puede hacer aquello que está permitido o
hacer todo aquello que no está prohibido. Creo que son dos concepciones bien complejas y cuando estamos hablando de contratos desde el sector público con el sector privado, es importante tener esas visiones porque de repente no necesariamente convergen y eso hace que entremos en algún tipo de problema. Entonces, el objetivo de los contratos, ¿cuál debe ser? A mi juicio, ¿no? El objetivo en el contrato público con el sector privado, y de eso estamos hablando tanto en concesiones como en la obra pública tradicional, como lo planteaba Alfredo. Yo tengo que ser efectivo, o sea, tiene que ser claro cuál es el objetivo que estamos persiguiendo y cuál es el beneficio que queremos transferirle a la sociedad. Tenemos que ser eficientes, es decir, ver la forma de que esos recursos que transferimos a la sociedad sean con el mínimo recurso, con el mínimo uso de recursos posible, o dicho de otra manera, ver cómo con los mismos recursos podemos amplificar la cantidad de beneficios que podemos transferir y tenemos que ser confiables. Es muy importante porque el contrato público, el contrato de una infraestructura pública, es un contrato que está sometido al escrutinio público permanentemente. Y en consecuencia, parte importante de la validación de la actividad pública tiene que ver con la confianza que se es capaz de transmitir a la comunidad respecto de el uso de los recursos públicos por una parte y el uso y el beneficio que el sector privado transfiere a la comunidad por la vía del contrato. Y en consecuencia, la confiabilidad pasa a ser algo esencial desde el punto de vista de lo que es la estructura de un contrato público. Tenemos mucha experiencia en esto, hemos estado sometidos a distintas controversias y tironeos en este aspecto, pero creo que uno aprende con el tiempo a valorar la necesidad de que esos contratos, que esa expresión de una relación entre el sector público y el sector privado con criterios distintos, con marcos legales distintos, pueda transmitir confianza de tal manera que la comunidad pueda validar el esfuerzo que se está haciendo, tanto desde el punto de vista del sector público como del sector privado. Y para que eso sea posible, es necesario pensar en que los contratos sean aceptados por las partes, lo decía Alfredo. Los contratos del sector público en algunos de los dominios son contratos por adhesión, donde en realidad, visto desde una perspectiva más lega, lo aceptas o lo aceptas, ¿no? El que impone las normas soy yo, y tú lo aceptas o te pliegas o no te pliegas, ¿no? Y normalmente en este tipo de negocios son pocas las alternativas y en consecuencia se tiende a aceptar lo que a uno le ofrecen y en consecuencia muchas veces la discusión respecto de la asignación de riesgo y la distribución de los riesgos y la asignación de responsabilidades es más bien letra escrita, pero no practicada, ¿no? Y hay ciertos criterios de imposición que hacen bien difícil la relación contractual. Por lo tanto, creo que un primer paso es buscar formas a través de las cuales esa relación contractual sea efectivamente aceptada por las partes en buena forma, o sea, desde el beneficio y los riesgos que cada una de las partes están dispuestas a aportar y a asumir. Tienen que ser contratos estables en el tiempo, es decir, esto es más válido probablemente para los contratos de concesión, que son contratos a 30 años, 25 años. Los contratos de obra pública tradicional son a plazos más cortos, pero igual tienen que tener un cierto marco que asegure cierta estabilidad. Y cuando uno mira los resultados de los procedimientos que se siguen y ve cuáles son la cantidad de proyectos en controversia o cuáles son los proyectos que son sometidos a tipos de modificaciones no siempre voluntarias entre las partes, se da cuenta de que esa estabilidad también es algo que está de alguna manera puesta en cuestión. Tiene que ser adaptable. Estabilidad y adaptación de repente aparecen como criterios contrapuestos, pero no es así, porque yo creo que dentro de los contratos es perfectamente posible concebir formas que permitan ir recogiendo los cambios que va teniendo la sociedad, la tecnología, las demandas, para las nuevas características que debe incorporar el contrato y en consecuencia tener un marco normativo que permita entre las partes convenir la forma a través de la cual se van resolviendo esas nuevas exigencias o esos nuevos costos que surgen como consecuencia de distintos factores no contemplados originalmente. Bueno, creo que todos los que están acá de alguna manera experimentaron lo que fue los quiebres que provocó la pandemia y la obligación que hubo de repensar contratos y repensar criterios frente a una circunstancia absolutamente exógena y las reacciones que hubo al respecto. Algunos fueron más dúctiles que otros fueron mucho más rígidos que lo que corresponde y en consecuencia ahí se originó un mundo de controversias que en algunas disciplinas se puso bastante en cuestión la seguridad jurídica que debía acompañar
el marco contractual, no porque el contrato estuviese mal hecho, sino porque no existieron los mecanismos de adaptabilidad que permitían incorporar esa crisis que se vivió, esa crisis tan profunda que se vivió dentro de los marcos que el propio contrato permitía resolver. Y en consecuencia creo que el concepto de adaptabilidad pasa a ser algo muy importante a trabajar. Y tienen que ser creíbles, tienen que ser contratos que, de nuevo, pensando en la fe pública, incorporen los elementos de credibilidad que un contrato debe tener para efecto de tener la validación y la valoración que se requiere para poder implementarlo adecuadamente. Entonces, la pregunta es, ¿responden los contratos que conocemos hoy día a un propósito público o están basados en algo que yo le puse desconfianza porque no se me ocurrió ni tuvo mucho tiempo de buscar otra alternativa? Pero lo que quiero decir es que a una cierta obligatoriedad que no necesariamente cumple con los preceptos anteriores de aceptabilidad, de reconocimiento del otro, de credibilidad, ¿no? Entonces, creo que hay algo que nos ha pasado, y no es una cuestión que uno diga esto está sucediendo ahora, sino es un proceso que ha ido sucediendo y que nos ha ido rigidizando cada vez más en nuestra forma de mirar los contratos y que hacen prevalecer determinados conceptos respecto de esto, que hacen que uno tienda a pensar desde afuera, sin ser parte activa muchas veces de los contratos, de que hay un juicio de confianza entre las partes que hacen que los contratos tiendan a ser cada vez más sancionatorios y menos generadores de oportunidad. Y eso yo creo que es algo que tenemos que ser capaces de revisar. Hay demandas de inversión que son extraordinariamente importantes y contemporáneas, y lo escuchamos permanentemente en la discusión pública, que no están siendo incorporadas en los contratos, como es, por ejemplo, la calidad del servicio. Juan Manuel, Alfredo lo han dicho, muchas veces se ve enfrentada a demandas nuevas, a nuevas circunstancias, frente a las cuales el marco contractual no permite responder si es que no somos capaces de internalizarlo. Lo mismo pasa con la discusión respecto a la sostenibilidad. Escuchamos permanentemente que los proyectos tienen que ser, o las inversiones tienen que ser sostenibles en el tiempo, pero de repente nos parece que hay poca discusión respecto de qué es lo que significa eso en términos de costo, en términos de flexibilidad, en términos de capacidad de internalizar conflictos, etc. Entonces, si queremos avanzar en este tipo de cosas, estos son conceptos que a mi juicio están muy presentes hoy día y que en un marco de desconfianza aparecen más como una oportunidad para rentabilizar fuera del contrato el contrato que como una forma de ir cumpliendo con los objetivos principales que un contrato debe tener. Lo mismo con resiliencia, también la escuchamos constantemente, o con retornos a largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos un problema desde el punto de vista de lo que es la estructura básica del contrato y cómo las cosas que a mi juicio son importantes ir incorporando en los contratos y tener presentes para irlos adecuando, están hoy día faltando. Podríamos nombrar más cosas que surgen en el transcurso de los procesos de licitación, pero que uno empieza a ver que son recurrentes, como es, por ejemplo, la superposición de proyectos sobre mismas áreas de servicio, ¿no? Muchas veces se da el ejemplo de lo difícil que es, por ejemplo, para alguien que quiere ampliar una carretera, lograr que las empresas de servicio desplacen las postaciones, o que las empresas de agua son concesiones públicas. O sea, el servicio de transmisión eléctrica es una concesión que el Estado le otorga a un privado para que preste ese servicio. Y encontramos que estamos entrampados en una relación contractual en la cual ese prestador del servicio puede rentabilizar, rigidizar su disposición a cambiarlo. Algo no está funcionando, algo hemos hecho no todo lo bien que debiéramos haber hecho para que esto pudiese fluir con mayor fluidez, ¿no? Los plazos inadecuados, la superposición de plazos también es algo que vemos con recurrencia. Proyectos que terminan en un momento, que se superponen con otros y donde de repente, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? El caso del Puerto San Antonio hoy día. Tenemos 2 concesiones que terminan el día 30, el año 30, y estamos en un proceso de ampliación del puerto a nuevas dimensiones, pero ¿qué van a hacer los concesionarios actuales? ¿Van a optar por continuar prestando el servicio o van a pensar en que mejor esperamos y vemos qué es lo que pasa el año 30 para ver si podemos lograr una extensión de nuestro contrato para así poder rentabilizar esa superposición de plazos que hoy día la autoridad no ha logrado resolver de buena manera, ¿no? En fin, los demás son temas que ustedes conocen de sobra.
Entonces, yo creo que tenemos que avanzar hacia una revisión. Yo le puse modernización de nuevo porque no encontré la mejor palabra, pero lo que quiero es invitar a pensar de que la relación contractual como una expresión de política pública debe ponerse al día, ¿no? Y eso es parte de una exigencia que muchas veces se hace. Hemos declarado que es importante hacerla, pero cuando llega el momento de quién la hace, creo que nos falta un poquito de decisión para tomar esa responsabilidad. En general, el mundo privado dice hay que cambiar la relación contractual, que lo haga el mandante, el Estado. Yo creo que es un poquito excesivo, ¿no? Demandar del Estado una capacidad de reacción frente a este tipo de circunstancias, fundamentalmente cuando está presionado por lograr ciertos resultados, como planteaba Juan Manuel y Alfredo, que son muy necesarios, muy inminentes, y que además tener que pensar en cuál es el marco contractual alternativo que puedo elaborar para efectos de poder resolver este tipo de conflictos, creo que de repente es un poquito exagerado. Entonces creo yo que hay que pensar en otras formas de avanzar en esta recuperación de confianza entre las partes, en las formas en las cuales podemos mejorar la distribución de los riesgos, cuáles son los incentivos y las sanciones que debemos aplicar. Veíamos hace poco tiempo atrás, a raíz de la crisis del agua que tuvimos en agosto, de que a las empresas, a algunas empresas, les resultaba más conveniente pagar las multas que hacer las inversiones que correspondía para cumplir con la exigencia de responder a las demandas cuando hay crisis. ¿No les parece a ustedes que ahí hay algo malo? O sea, hay algo que no está bien pensado. ¿Cuándo es mejor pagar la multa que cumplir con la obligación? Hay un desbalance que yo creo que hay que mirar y ser capaz de evaluar para efecto de poder tomar conciencia de que tenemos que avanzar en este tipo de cosas. Bueno, entonces yo creo que acá, desde el mundo privado, creo que es bien importante que podamos contribuir en la reflexión. Y para eso yo creo que hay que avanzar en la creación de grupos de tarea. Nosotros como Consejo Política de Infraestructura hemos asumido el compromiso con aquí el colega Víctor Ríos, que lidera una unidad de revisión de los marcos contractuales para efecto de poder avanzar en propuestas alternativas. Creemos que seminarios como este son muy útiles para poder discutir este tipo de cosas, en la medida que efectivamente vayamos avanzando en incorporar estos nuevos conceptos, en ver cómo esto se refleja en nuevas formas contractuales. Creemos que las universidades, que son fundamentales desde el punto de vista de lo que es la reflexión, acá tienen un tremendo campo de aporte a la política pública, que es el permitir incorporar nuevas formas contractuales que vayan salvando estas deficiencias en las cuales podemos detectar y que creo que es importante asumir. Hay nuevos modelos contractuales que tenemos que revisar. De repente aparecen experiencias interesantes como Perú y la construcción de los establecimientos para los panamericanos, que aparecen como algo muy novedoso. Yo no sé si algo así se aplica en Chile, porque en realidad lo que obedece ahí es a la creación de una unidad de gestión independiente del gobierno que diera la confianza pública para poder llevar adelante esa iniciativa, pero creo que hay que pensar en nuevas formas contractuales y hay formas contractuales distintas que creo yo son las que podemos aportar a la discusión y en ese sentido pienso que parte importante de la información que nosotros podamos usar para efecto de poder hacer propuestas en este sentido están disponibles. Y recurrir a aquellos países que tienen mejores prácticas, que nos permitan ilustrar de qué manera podemos cambiar esta lógica de tal forma de poder transformar los contratos efectivamente en una expresión real de una política pública que aspire a cumplir con los objetivos de política pública y no simplemente quedarnos en la discusión de las formas que nos permiten resolver puntualmente las relaciones contractuales entre las partes. Muchas gracias. Buenas tardes, espero que no estén muy cansados después de escuchar estos dos paneles que hemos tenido, el anterior que se refirieron a las controversias y lo que hemos escuchado hoy día, en esta tarde. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de la Universidad de los Andes y al mismo tiempo de la Sociedad Chilena de Derecho a la Construcción, de la persona de Víctor Ríos, que aquí nos acompaña. Bueno, en el panel anterior se hablaron de las controversias y muchas de las cosas que acá se han dicho las voy a aterrizar a aspectos bastante más concretos, digamos, con propuestas, digamos, de cómo podríamos manejarnos para superar estas controversias y reducir la conflictividad que tanto se ha hablado, tanto en este panel como en el panel anterior. Entonces, para esto, la verdad es que queremos preguntarnos hoy día cuáles son las causas de las discrepancias. Todos sabemos que las discrepancias van a existir, van a seguir existiendo, las controversias,
Estamos hablando de contratos de esta asociación público-privada tan exitosa, digamos, desde los años 90 en adelante, pero que sin embargo se concretiza o se materializa en contratos. Y estos contratos tienen dos características bien especiales. Una es que se rigen por el derecho público, ¿no es cierto? Imagínense una empresa privada navegando en las aguas del derecho público. Genera ciertas dificultades y al mismo tiempo tenemos que es un contrato que se ejecuta, son contratos de tracto sucesivo, como saben los abogados, se ejecutan en un largo plazo, por lo tanto la probabilidad que existan discrepancias es bastante importante o bastante posible, digamos, es bastante frecuente. Entonces, desde esa perspectiva queremos preguntarnos cuáles son las causas de estas discrepancias. ¿Y por qué es importante preguntarnos esto? Bueno, porque los conflictos generan costos, no solo para el fisco, no solo para las sociedades concesionarias, sino que para la sociedad toda, desde el punto de vista que hay impacto en el bienestar de las personas. Entonces es relevante preguntarse cuáles son las causas. En segundo lugar, bueno, decía porque generan conflicto y también porque conociendo las causas vamos a poder adentrarnos a proponer y a aventurarnos a proponer algunas de estas causas y cuáles soluciones podemos tener. Bueno, se habló bastante acá de la adaptabilidad de los contratos. Lo habló Carlos recién. También en el panel anterior se habló de la teoría de la imprevisión, la teoría de la imprevisión que no ha sido recogida, no está recogida en nuestra regulación. Algunos arbitrajes muy puntuales lo han recogido por cambio de circunstancias, cuando se hace excesivamente oneroso, ¿no es cierto?, el cumplimiento para alguna de las partes de la obligación. Pero es precisamente la falta de adaptabilidad de los contratos a una realidad que es cambiante, que es dinámica. Estos contratos están vivos durante 30 años, tienen una etapa de construcción que es más acotada, pero tiene una etapa de explotación que es bastante relevante, que es bastante amplia. Por lo tanto, esto es realmente una causa de discrepancia cuando nos rigidizamos en esta relación contractual. En segundo lugar, a veces se producen ambigüedades en las mismas bases de licitación, o sea, problemas que se van surgiendo porque hay contraposición de cláusulas. Se dice una cosa en una parte y a veces se dice otra, o se interpreta de otra manera. Por lo tanto, la mayor claridad en las bases, evidentemente, que va en la dirección de poder mejorar esta relación contractual. También, lo hablábamos con Juan Manuel recién, hay a veces desfase en los antecedentes referenciales con los cuales se licita, un desfase de años. Es decir, se hacen los estudios y se licita a los 2, 3, 4, 5 años, cuando la realidad ha cambiado, y esto también, desde la experiencia acumulada en el panel técnico de concesiones, y desde el punto de vista de lo que hemos conversado, de lo que han dicho varios autores además, se puede establecer que se produce, que esta es una de las causas también de este problema. Sobre el rol del inspector fiscal, algo dijo Alfredo hace un rato. Efectivamente, el inspector fiscal es un personaje, es una institución súper relevante porque es la ventanilla, es la cara visible, ¿no es cierto?, para la sociedad concesionaria. Y eso produce que a veces no tenga todo el apoyo que requiere para poder ejercer su función adecuadamente. Tiene una asesoría, desde luego, de la inspección fiscal, pero no están todas las especialidades, ni están todos los conocimientos en ese personaje. Por lo tanto, se requiere, y es parte de las propuestas, de hacer una suerte de reforzamiento del inspector fiscal. También se da bastante faltas de coordinación, muy especialmente entre las partes, pero también desde el punto de vista de la organización interna de la cartera ministerial, del Ministerio de Obras Públicas en este caso. A veces es difícil que al inspector fiscal le hagan caso, se da, que solicita una validación de un plano, la validación de un proyecto, y los organismos encargados de pronunciarse se demoran. Y eso también le genera conflictos con la sociedad concesionaria, desde luego, que se ve enfrentado a tener que
dilatar los plazos y por lo tanto también eso genera, especialmente cuando hay un mandante distinto, pensemos en un ministerio de Salud en el caso de los hospitales, o la DGAC en el caso de los aeropuertos, en fin, también se dan estas situaciones que van generando conflictos. Bueno, se habló también del tema de la seguridad y a veces se da que hay cierta transferencia de responsabilidades hacia la sociedad concesionaria. Y eso genera, y aquí nos ponemos en una situación de si las obligaciones que tiene que asumir la sociedad concesionaria son obligaciones de medio o obligaciones de resultado. Muchas veces nos hemos tenido que enfrentar en el panel con esta disyuntiva. Y claro, la sociedad concesionaria son obligaciones de medio porque yo puse las cámaras de seguridad que tenía que poner, están funcionando, las mantuve a tiempo. Por otro lado, puse los guardias, están con los uniformes correspondientes, estaban cuando ocurrió tal o cual siniestro. Y el ministerio como que apunta, ¿no es cierto?, de que aquí hay una obligación de resultado. Entonces, esto también se da. Ahora, Juan Manuel nos explicó que hay un proyecto en Coquimbo, ¿no es cierto?, la desaladora, que el tema ambiental lo está resolviendo el ministerio. O sea, el ministerio está obteniendo la RCA del proyecto y por lo tanto va a licitar con eso. Y me parece muy interesante este tema. Por último, no nos vamos a hacer los ciegos. Hay incentivos para litigar. O sea, algo puede obtener. Hay también cierta industria de litigio. Eso es evidente. Y entonces, no hay a veces cortapisas para poder evitar que se produzcan estos litigios. Entonces, nos hablaban en el panel anterior del financiamiento de los litigios y que 97% de los casos que se les presentaban eran rechazados, solo el 3%. Es decir, había un antejuicio o una revisión previa de la fortaleza del caso. Es interesante porque esto debiera también hacerlo las sociedades concesionarias cuando presentan sus discrepancias. ¿Qué propuestas podemos hacer? Bueno, hay varias, algunas son bien conocidas. Creo que esto lo he ido recogiendo, digamos, con la experiencia que hemos visto en las discrepancias que se presentan ante el panel. Definir, bueno, esto no tiene tanto que ver con la solución de controversias, pero sí me parece muy relevante destacar. Definir claramente, todos entendemos que el sistema de concesiones de obras públicas es un sistema, una política pública. Pero ¿dónde está consagrado? O sea, se habló, hoy día tenemos un impulso muy relevante en temas de concesiones, pero también hemos tenido momentos de baja. Es decir, no debe quedar al arbitrio de un gobierno determinado, sino que realmente consagrarlo, ¿no es cierto?, a nivel legal, que haya una política pública consagrada regulatoriamente para efectos de evitar discrecionalidades en este sentido e impulsar decididamente la infraestructura que el país requiere. Derivado de lo mismo, creo que es importante pensar en crear una Comisión Nacional de Infraestructura. Esto lo hemos conversado antes, con el mismo Carlos lo hemos conversado, que podría ser muy interesante este tema, de manera que hoy día pensemos que el MOC lo que hace, toda la tarea que tiene de concebir los proyectos, de licitarlos, de hacer los estudios, o encargar los estudios, de licitar, de controlar, de fiscalizar, de sancionar en el marco de los contratos, en fin, o sea, tiene una tarea gigantesca que hacer. Y creemos que puede ser interesante una mirada de largo plazo e integral, digamos, de todo el país, de manera que esta comisión pueda mirar esto y proponer y sancionar con cierta autonomía los proyectos que deben ejecutarse en el país. Bueno, esto del personal de la Dirección General de Concesiones, no sé si le va a gustar o no a Juan Manuel, pero ya lo he dicho en otras oportunidades, y esto porque, según los datos que he recibido, la dotación de personal es prácticamente la misma de los años 90.
y si no es así me puede corregir. Y estábamos hablando hoy día que tenemos 22.000 millones de dólares en obras concesionadas, y en los años 90 habían 1.500 o 2.000 millones de dólares concesionados. Entonces, como que es importante para la fluidez de la relación contractual que realmente haya una contraparte que pueda responder en tiempo y forma con las necesidades del contrato, de manera que no se generen conflictos, esperas innecesarias y demandas por estos conceptos. Porque obviamente cualquier atraso en estas materias genera conflictos y genera costos adicionales, y entonces viene la discrepancia por mayores costos, por sobrecostos, digamos, por estas materias. Entonces, pareciera importante hacerlo. Respecto al inspector fiscal, el inspector fiscal como que requiere más empoderamiento, tengo la impresión, para que realmente pueda responder, porque es la cara visible, es la ventanilla, y a veces está muy solo. Entonces es importante que el inspector fiscal realmente pueda pararse frente a la sociedad concesionaria con propiedad y pueda tomar decisiones sin temor a ser sancionado, ¿no es cierto? No solo por la jefatura, sino que también por la Contraloría General de la República, ¿no es cierto? Está sujeto a responsabilidades civiles, penales, administrativas. Entonces, y la cantidad de normativa que tiene que manejar un inspector fiscal es bastante grande, ¿eh? Tiene que manejar mucha información. Bueno, el panel técnico de concesiones creemos que también es importante que se le dé una mirada, pensando, ¿no es cierto?, se ha dicho y en varias oportunidades he escuchado que sería conveniente que el panel no solo hiciera recomendaciones, sino que sean tomadas en consideración por la instancia arbitral, sino que también tenga la posibilidad de que sus decisiones sean vinculantes. Pero obviamente eso requiere una reforma mucho más profunda en términos de plazo. Piensen ustedes que el panel resuelve en 30 días, prorrogable por otros 30 días, o sea, en 60 días, y la cantidad de documentos, ¿no es cierto?, que antiguamente llegaban en carretillas, felizmente ahora tenemos todo digitalizado, ¿no es cierto?, y todos los expedientes están en la página web para todos los interesados, de forma transparente y pública. Entonces, realmente creemos que si esto se hace, tiene que también el tema del número de integrantes. Hoy día somos 5 integrantes, ¿no es cierto?, 2 ingenieros, un economista, 2 abogados, y pareciera ser relevante que se equipare al tipo del panel de expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos, que son 7 integrantes. En fin, hay varias ideas al respecto, que los nombramientos también, que se hagan en forma alternada, ¿no es cierto? Esto lo hemos dicho en cuentas públicas, lo hemos dicho en las memorias anuales, están ahí los antecedentes, que los nombramientos sean alternados entre abogados e ingenieros, y no que salgan los 3 ingenieros juntos, ¿no es cierto? Y vengan 3 nuevos, o 2 abogados salen y llegan 2 abogados nuevos. Entonces, para que haya un traslape y evidentemente se resguarde la historia, porque si hay una virtud que tiene el panel, es que es un órgano permanente y que va generando historia. De hecho, frecuentemente las mismas sociedades concesionarias, el Ministerio de Obras Públicas, cuando litiga ante el panel, lo que hace es citar, ¿no es cierto?, los precedentes, los casos anteriores. Por último, no es por último, casi, respecto a organización administrativa y gestión, bueno, derivado de las causas que hemos conversado, hay que actualizar el anteproyecto referencial, el APR, antes de la licitación. Eso nos parece muy importante de que se haga porque ha generado controversias también. Incorporar en las bases de licitación la experiencia acumulada en las recomendaciones del panel técnico de concesiones. Nos parece que también es importante porque se van repitiendo algunas situaciones, como los cambios de servicios que habló Alfredo, como el fondo de reserva del equipamiento médico mobiliario clínico. Entonces, aprovechar la experiencia de esas controversias que se presentan, de cuáles fueron las dificultades de poder incorporar mejoras. Y yo sé que lo están haciendo frecuentemente, pero falta todavía que evitar este tipo de situaciones. Los procesos de coordinación, evidentemente que es muy necesario, porque esto también es fuente de conflicto. Entonces, mejorar estos procesos de coordinación, sobre todo con los entes externos al mismo Ministerio de Obras Públicas, se puede hacer perfectamente. Y internamente también,
que todos los organismos que tienen que pronunciarse se pronuncien a tiempo. Por último, en materia de diseño contractual, bueno, aquí se puede decir muchas cosas, pero el antecedente referencial con el cual se licita debe ser confiable. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si bien el antecedente referencial no es con lo que debe construirse, sino que hay que transitar de un antecedente referencial a un proyecto de ingeniería definitiva, ese tránsito debe hacerse sobre cierta base, una base sólida, y esa base sólida es el antecedente referencial. Por lo tanto, debe ser confiable en el sentido que no contenga errores, porque también ha pasado que a veces por ciertas contradicciones o errores se generan problemas. Bueno, esta es otra discusión, si los contratos es conveniente que sean de plazo fijo o de plazo variable. Esto también es importante revisarlo. Hay veces que conviene un contrato de plazo fijo y otras veces un contrato de plazo variable. Los contratos de plazo variable tienen la ventaja, ¿cierto?, de que se neutraliza el problema de la demanda, problema que ocurrió con la pandemia, por ejemplo, pero tiene poco incentivo para apurarlos y cumplir con los plazos, porque está garantizado, ¿no es cierto? Hay un plazo variable que en función de los ingresos totales de la concesión que se ofertó, en función del valor presente de los ingresos. Entonces, eso también es importante que pueda verse bien. El contrato a plazo fijo, claro, porque en la medida que yo voy cumpliendo con los plazos, en la medida que me apuro y pongo el servicio a tiempo, o lo antes posible, voy a ir generando los ingresos inmediatamente, o tan pronto como ello ocurra. Por último, lo siguiente, a propósito de la adaptabilidad, a propósito, señor Mr. Bale, habló de certainty and flexibility, es un poco lo mismo que hemos estado conversando acá, en el sentido de que haya cierta adaptabilidad a los contratos, y eso no estoy hablando de una teoría de la imprevisión. Sabemos todos que no está recogida en la regulación, no sé si es conveniente o no que se reponga, tal como una teoría de la imprevisión, o sea, circunstancias extraordinarias que permitan revisar, pero sí creo que se puede anticipar bastante en la misma regulación de las bases algunas situaciones, o sea, sobre todo para cumplir, cuando hay inversiones nuevas, para poder cumplir con los niveles de servicio. Cuando hay inversiones nuevas para esto, para cumplir estos niveles de servicio, ¿no es cierto?, y ocurren ciertas situaciones, por ejemplo, el caso, ¿no es cierto?, de las camas de los hospitales, ¿no es cierto?, cuando se sobrepasa cierto número de camas, o en el caso de los aeropuertos, cuando el número de pasajeros embarcados supera cierto nivel, ¿no es cierto?, que estaba establecido en los contratos. Bueno, la regulación de eso, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? El procedimiento, los costos, los pagos, perfectamente se podrían anticipar. Y son situaciones que hay que revisar y creo que ahí podemos ganar mucho. En todo esto, yo creo que, y con esto termino, 3 palabras. Creo que diálogo, cooperación y confianza. Creo que son las 3 cosas que hace falta en esta relación contractual. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, como conclusión, vemos que estamos haciendo mucho, tanto públicos como privados, pero queda mucho por hacer. Muchas gracias a todos por venir. En honor al tiempo, no vamos a hacer las preguntas, porque si no nos vamos a extender demasiado. Y los vamos a dejar ahora para todos los que se quieran quedar. Los invitamos al lanzamiento del libro de don Juan Eduardo Figueroa, que va a ser presentado por don Carlos Peña. Muchas gracias. Espérenme un poquito. Aquí el director quiere decir algo. No, simplemente aprovechar la ocasión de contarles que aquí está presente buena parte del equipo jurídico y también de proyectos de la DGC, que creo que en general no ocurre, para que no nos olvidemos que detrás de una empresa o de un equipo jurídico privado hay una contraparte que saca la mugre, está Javier, Pablo, la Marcela, la Patti, Ricardo, Sebastián, no sé si hay alguien más de la DGC, que efectivamente para poder hacer todas estas cosas hay que tener harto carrete, harta capacidad de poder ser creativo, y cuando hay esa capacidad también en el otro lado, todo se hace más fácil. Una cuestión que vale la pena tener en consideración
y que yo agradezco enormemente esta oportunidad de poder mostrar ese trabajo y que este tema no es que no crea que necesitamos más gente, es que hay un canto más triste que el baile de los que sobran, que es el baile de los que faltan. Y esa cuestión, toda institución, toda empresa se basa o parte de la idea de que si tuviéramos más gente, seríamos mejores. Solo quiero recordar que hay más de 2.000 personas, ¿qué pasó? No, de más de 2.000 personas que trabajan en la asesoría de inspección fiscal. Y ese es un activo que debemos aprovechar y que tal vez ahí está una clave en la cual podríamos otorgarle mucha más capacidad, incluso en estos temas de controversia, que podrían aportar muchísimo. Muchas gracias. Eso.